A continuación vamos a presentar en este video el uso de las funciones más frecuentes de la aplicación NutriScience en web. Lo primero es ingresar con el usuario y contraseña. Si se tiene el NutriWindows, actualmente se va a utilizar la misma contraseña, el mismo usuario que utilizan con ese sistema. Le dan el OK y aparecerán las funciones asociadas a su perfil. Acá se pueden ver las funciones de paciente para el registro de pacientes, altas y traslados, la función de prescripción dietética para la asignación de dietas, alergenos, observaciones y otros, la función de patologías para la descripción de la patología de ingreso, historia patológica del paciente, encuesta de satisfacción si es que hay alguna definida, las diversas evaluaciones subjetivas que se tengan definidas y otras funciones que vamos a analizar más adelante. Veamos primero la función de paciente. En esta pantalla se puede visualizar los datos que serán necesarios para incluir o ingresar un paciente. Lo primero es el nombre. Todo esto si es que el paciente no está previamente registrado por un proceso automático, en los casos en que la aplicación esté integrada con el sistema de admisión de la clínica u hospital. Vamos a ingresar entonces a un paciente cualquiera. Okay. Siempre lo recomendable es los dos nombres y los dos apellidos. Para este ejemplo estoy ingresando simplemente un nombre y un apellido para efectos de simplicidad. El número de registro será el número de root o ficha u otra identificación que el establecimiento quiera dar al paciente. La fecha de ingreso tiene que ser la fecha real y la hora real. Si es que estoy ingresando un paciente que ya ingresó en algún horario, por ejemplo de la mañana, debo necesariamente indicar esa hora real. Por ejemplo, si este paciente, siendo las 11 de la mañana, yo lo estoy ingresando, pero en realidad ingresó a las 9, yo tengo que poner aquí las 9 de la mañana. La fecha de nacimiento, donde puedo elegir el año, el mes, el día, el sexo y finalmente la ubicación. En la ubicación yo hago clic en el botón de la lupa, despliego los distintos pisos. Al elegir un piso se va a mostrar las habitaciones y camas que están disponibles. Selecciono la habitación disponible y finalmente doy clic en grabar. Va a aparecer un aviso donde me indica que el proceso fue realizado con éxito. Y puedo volver a la pantalla principal. Veamos ahora la función prescripción dietética. Vamos a ir a elegir al paciente que habíamos ingresado recién. Acá tenemos varias funcionalidades en donde las más importantes son la búsqueda
del paciente. La búsqueda del paciente puede ser de varias maneras. Por ejemplo, tal como lo hice en esta ocasión para el ejemplo, buscando primero el piso, después yendo a el botón unidades mostradas, y aquí se van a desplegar todos los pacientes y todas las habitaciones de ese piso, incluyendo al paciente que acaba de ser registrado. Todos los pacientes que acaban de ser registrados y que no tengan dieta asignada van a aparecer con un asterisco, y ahí yo simplemente lo pincho y va a aparecer el paciente. Otra forma de búsqueda, si es que por alguna razón yo no sé en cuál ubicación está ese paciente, es buscarlo por su nombre. Por ejemplo, vamos a buscar a este mismo paciente usando este botón. Aquí yo pongo el nombre Ricardo, me van a aparecer todos los Ricardo al presionar buscar. Yo simplemente selecciono el que yo quiero buscar. Otra función importante acá en esta pantalla es la asignación de la dieta. Cuando un paciente llega recién, no va a tener un régimen asignado, por lo tanto voy a este botón y busco el régimen que le voy a asignar. Puedo buscar con la barra de desplazamiento, o bien acá arriba puedo poner nombre o parte del nombre del régimen. Por ejemplo, yo pongo esas primeras letras y ya me aparecen todos los regímenes que contienen esa combinación de letras, y ahí simplemente lo selecciono. El sistema me va a indicar si deseo cambiar o asignar, en este caso, la dieta a este paciente, y yo confirmo y me parece que ya fue registrado el cambio. Aquí también en esta sección voy a tener todos los alergenos que están previamente definidos, de los cuales yo puedo seleccionar aquellos que van a ser atribuibles a este paciente. Vamos a elegir esos dos como ejemplo. Puedo indicar alguna observación, cualquier observación. Ya, voy a poner solo un ejemplo. Puedo indicar las observaciones complementarias, las observaciones por ingesta, y todas aquellas van a aparecer en mis distintos informes y en las etiquetas. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Indicar si el paciente o las preparaciones asignadas al paciente van a ser sin sal, y también la consistencia de las preparaciones, consistencias que tienen que estar previamente definidas. Por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar picado y ya me queda indicada esa consistencia, y además que es un paciente que va a comer todo sin sal. Esas dos características van a aparecer en la orden de producción y también en las etiquetas. Veamos ahora la función del botón dieta. En este botón va a aparecer todo el detalle de las preparaciones que componen el régimen que previamente hemos seleccionado para este paciente. Por ejemplo, para este caso del régimen común, van a aparecer acá todas las preparaciones asignadas a ese régimen de la planificación del día que estamos indicando. En este caso, además, como para este paciente hemos marcado 2 alérgenos, lo primero que el sistema hace
es indicarme una alerta o aviso con todos los alimentos que están en esa planificación para ese régimen y que el paciente, dado los alergenos que yo he seleccionado, no va a poder consumir. Por lo tanto, el sistema indica: estos alimentos no se podrán seleccionar ya que tienen algún tipo de restricción. Recuerde verificar las sustituciones y confirmar. Es decir, ahí el sistema me está diciendo que aunque yo haya ingresado aquí solo para mirar la dieta, de todas maneras yo tengo que grabar esos cambios que el sistema hizo de forma automática. De forma automática el sistema, si alguno de esos ítems estaba previamente seleccionado, el sistema lo deseleccionó. Por lo tanto, si yo intento salir en este momento de esta pantalla, el sistema me va a indicar esto: usted realizó cambios, ¿desea salir sin grabarlos? Ahí me está indicando que, a pesar que yo no hice ningún cambio de forma manual, el sistema sí hizo algunos cambios de forma automática al deseleccionar aquellos productos que tenían algún alergeno. Por lo tanto, acá, como el sistema me está avisando que se realizaron algunos cambios y me está preguntando si deseo salir de la pantalla sin grabarlos, yo le indico que no, que sí deseo grabarlos. Por lo tanto, me voy aquí a grabar y me dice que registro actualizado con éxito. Ahora, en esta misma pantalla yo tengo la posibilidad de seguir haciendo cambios. Tengo aquí las distintas ingestas. Uno las puede colapsar o desplegar con el botón que está al lado izquierdo de cada una, para así facilitar la navegación y la búsqueda de las distintas opciones. Por ejemplo, si yo quiero ir al almuerzo, ahí tengo las opciones de almuerzo. En este caso, como el paciente tiene dos alergenos bastante importantes, no tengo muchas opciones para elegir. Sin embargo, acá en el postre, por ejemplo, yo tengo, sí puedo elegir la ensalada de fruta. Puedo elegir otras cosas que estén dentro de ese menú. ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Por ejemplo, si voy aquí al nombre de cada subingesta, me va a aparecer un botón donde yo voy a poder desplegar un listado de productos que eventualmente yo quisiera agregar a esa subingesta. Por ejemplo, si yo quiero agregar algo en los complementos, me voy aquí a donde dice complemento, se despliega el botón, busco si necesito algún producto de forma específica. Por ejemplo, si quisiera galletas, pongo el nombre, indico buscar y me van a aparecer todos los productos que empiecen o tengan ese nombre de galletas. Lo selecciono, indico la cantidad, ya va a aparecer abajo el producto que yo acabo de añadir. ¿Qué otra cosa interesante puedo hacer acá? Hay una función que se llama copiar, que permite efectivamente copiar las opciones que yo ya tenga seleccionadas dentro de una ingesta
pero con ciertas restricciones. Es decir, vamos a suponer que el desayuno es más o menos estándar, tiene las mismas cosas o los mismos productos todos los días, y dentro de esa gama de productos yo quiero que todos los días esta selección y deselección que yo estoy haciendo acá se copie hacia adelante en un rango de días predefinido, para no tener que hacer eso mismo todos los días. Para eso yo tengo que hacer la selección del desayuno, en este caso, grabar, y después ir a botón copiar, y ahí el sistema me va a preguntar qué es lo que yo quiero copiar. Supongamos que yo solo quiero copiar lo del repostero. Indicamos que sí. El sistema va a empezar a copiar. En este caso yo tengo configurado 3 días hacia adelante. Por lo tanto, el sistema me copió para los 3 días siguientes, indicándome aquí que la copia fue exitosa. En caso que la copia no sea exitosa, el sistema en este mismo mensaje me va a indicar por qué no lo fue. Por ejemplo, me va a decir: el desayuno del día siguiente no tiene la misma planificación de hoy, por lo tanto no puedo hacer la copia para el día siguiente porque no están los mismos componentes. O bien, en el día siguiente el paciente tiene un régimen distinto al actual, por lo tanto cambian los componentes y por lo tanto no puedo hacer la copia. Son 2 de las razones por las cuales el sistema no podría hacer esta copia. Es decir, esta copia va a ser posible siempre y cuando el paciente en los días posteriores conserve el mismo régimen y los componentes de la planificación de ese régimen sean los mismos. En esta pantalla puedo ir navegando por los distintos días, hacia adelante o hacia atrás, ya sea por medio del botón del calendario o bien desplazándome con la flecha hacia adelante o hacia atrás. En cada día el sistema va a ir buscando aquellos productos que no coinciden o están restringidos, más bien, por los alergenos que yo previamente he seleccionado, y me va a indicar el listado de los productos que el mismo sistema previamente deselecciona y restringe para ese paciente. Bien. Una vez que he hecho todo el trabajo de selección de platos dentro de esta pantalla, yo ya puedo cerrar. Y el sistema siempre, si yo he olvidado grabar, que es una acción importante para dejar listo todos los cambios que yo he requerido hacer con ese paciente, el sistema me va a indicar: usted realizó cambios, desea salir sin grabarlos. Ahí siempre es conveniente indicar que no y revisar qué cambios hice para ver si era algo importante y grabar, y luego ya puedo cerrar. Bien, otras funciones que tenemos acá en esta pantalla son las dietas mixtas y dietas sustitutas, que están en este y este botón respectivamente, en donde yo puedo asignar las dietas de reemplazo, ya sea temporal en el caso de la dieta mixta o sustituta en el caso de la dieta sustituta, que va a hacer un reemplazo definitivo. Veamos la dieta mixta. Entramos en este botón, me aparece esta ventana donde tenemos el botón añadir,
indicamos la dieta mixta de reemplazo temporal que va a tener este paciente. Por ejemplo, si queremos asignar un régimen 0 a este paciente para la 11, indicamos el régimen 0, la ingesta y ponemos grabar. Y listo. Después cerramos la pantalla. Mismo caso para la dieta sustituta, que es, decíamos, la dieta definitiva desde un momento definido hacia adelante. La ponemos acá, entramos a esta ventana, vamos a añadir, indicamos desde qué fecha va a ser reemplazada la dieta actual. Por ejemplo, vamos a poner que desde el día de mañana el paciente va a tener un régimen blando sin residuos desde el desayuno. Y de ahí en adelante, esa va a ser la dieta vigente para ese paciente. Lo grabamos, podemos eventualmente modificarlo con ese botón, eliminarlo o hacer algún cambio y cerramos la ventana. Otra función que está también en esta pantalla es la dieta extra, ya sea un extra para el propio paciente o un extra para un acompañante. Sirve para cualquiera de los dos casos. La operación es similar, se entra a esta ventana, se indica desde cuándo va a ser válida esa dieta extra para el acompañante o para el propio paciente, se indica la cantidad, se indica la dieta. Por ejemplo, vamos a indicar como un extra pensando que esa dieta o esa planificación la tenemos predefinida para un acompañante. Indicamos acá los tiempos de comida en los cuales se va a dar esa dieta extra. Supongamos que si es un acompañante va a estar en el almuerzo y 11. Indicamos alguna observación, cualquiera, y grabamos. Incluso acá, una vez que ya está grabada, hay un botón donde yo puedo seleccionar los platos que va a tener esa dieta extra para ese paciente. Otra cosa que tenemos aquí en esta pantalla es la posibilidad de revisar los eventos o acciones que se han hecho para este paciente y quién las ha realizado. Por ejemplo, aquí tenemos la fecha actual, análisis sintético o resumido o analítico, es decir, con detalle, y todas las acciones que hemos realizado con este paciente. Vamos a buscar acá. El sistema me va a indicar, cuando yo marco analítico, me va a indicar en detalle todas las acciones que fueron realizadas, quién las ha realizado. Por ejemplo, aquí vemos que aparece los cambios que yo hice en el desayuno, desmarcando algunas cosas, y las cosas que fui seleccionando también en el caso del almuerzo. La inclusión de la dieta mixta, de la dieta sustituta y de la dieta extra, de acompañante en este caso. Y otras acciones que yo haya hecho
para este paciente. Uno se puede consultar ya sea la fecha actual o fecha pasada. Eso es lo que se hace con este botón de eventos del paciente. Se puede registrar o consultar más bien las acciones que distintos usuarios hayan realizado con ese paciente. Importante que cuando yo pongo algunas o cuando hago algunas acciones acá, como sobre todo las observaciones, que pongo acá, muy importante, el botón grabar. De lo contrario, sobre todo, como digo, en el caso de las observaciones, no se van a grabar. Hay algunas cosas que se graban de forma automática, por ejemplo, los alergenos o los cambios de consistencia o sin sal. Pero en el caso de las observaciones, sí es muy importante, dado que es un texto libre, que yo escribo en la pantalla, es importante que yo le dé siempre grabar para que queden consignadas esas observaciones. Vamos a ver ahora otras funciones de este NutriWeb. Por ejemplo, el de patologías. En patologías, yo voy a indicar, buscando previamente al paciente, voy a indicar ya sea una simple observación o texto sobre el historial patológico del paciente, el historial de la enfermedad actual, una anamnesis de ingreso, o bien tengo la posibilidad de buscar la enfermedad específica también dentro de un listado predefinido. Aquí puede estar el listado oficial de las enfermedades o patologías, listado oficial internacional, y puedo seleccionar alguna patología en específico. E incluso puedo indicar cómo esa patología puede eventualmente afectar alguna de estas características: apetito, olfato, paladar, que me va a ayudar posteriormente a relacionar eso con la alimentación que está recibiendo el paciente. En la evaluación subjetiva voy a tener también, previa búsqueda del paciente, la posibilidad de añadir cualquier evaluación subjetiva que previamente yo haya definido, yo haya registrado en el sistema, en el back office, en el NutriWindows que le llamamos. Y aquí puedo tener las distintas evaluaciones subjetivas, ya sean tamizajes, ya sea NRS, ya sea una encuesta simplemente, ya sea una indicación simple, si por ejemplo, si hice un balance o no, si tiene pauta entregada o no, por ejemplo. Hay cosas bien simples que uno puede registrar acá para que quede consignado en algún listado y que otro usuario o colega quiera revisar. Por ejemplo, si quiero indicar que a este paciente ya le entregamos una pauta de alimentación, vamos a hacer una evaluación subjetiva con eso, simplemente pauta entregada, sí o no, y ahí lo grabamos y eso ya queda consignado para ese paciente de que tiene una pauta entregada y algún otro colega, otra colega puede consultar esa información.
Y a este paciente podemos agregarle múltiples otras evaluaciones subjetivas que tengamos registradas. Por ejemplo, un NRS, donde van a aparecer las distintas preguntas que se hayan predefinido. Todo esto es flexible en el sistema, es decir, son preguntas que se pueden incorporar al sistema por las alternativas que yo necesite incorporar. ¿Sí? Como indicando aquí al azar. La gracia de esto es que, dadas esas preguntas, yo también puedo definir un diagnóstico asociado al resultado de esa evaluación subjetiva. Y el sistema me va a indicar, en base al puntaje dado por el resultado de esas preguntas y respuestas, el diagnóstico asociado. Y eso también va a quedar registrado en la historia del paciente y lo voy a poder consultar en algunos reportes. Listados importantes que podemos consultar aquí. Por ejemplo, atención nutricional, que es como un listado de visita típico. Aquí yo puedo seleccionar ya sea todas las plantas o una en particular. Puedo seleccionar alguna ingesta para que me indique en ese informe del sistema alguna observación por ingesta que tenga el paciente. Puedo indicar que el informe me muestre solo las camas ocupadas o que también me muestre las vacías, que a veces es necesario. Puedo indicar que el sistema me muestre la composición, es decir, los platos asociados a la ingesta que yo haya seleccionado acá, y veamos cómo sale el informe en las distintas situaciones. Aquí vamos a ver que aparece el listado de la planta que yo acabo de seleccionar, que era el médico quirúrgico. Aparece el nombre de la planta, el nombre de la habitación, cama, el nombre de los pacientes que están asociados a esa planta, lo que yo haya puesto en la sección de patología y evolución. Sale todo lo que haya puesto en la sección que dice patología, va a aparecer en estas dos columnas. Otros datos que en algunos casos se usan, en otros no. La dieta o régimen asignado, los alergenos, la observación general, observación complementaria y observación por ingesta. Y en el caso de que haya seleccionado la opción de composición de la dieta, van a aparecer también aquí los componentes o preparaciones de esa ingesta. Por ejemplo, vamos a sacarlo ahora solo con camas ocupadas y con la composición de la dieta, y veamos cómo sale. Me parece obviamente un informe más extenso porque estamos incorporando una información adicional que es la composición de la dieta, que eventualmente puede tener varios platos y por lo tanto hacer un informe mucho más largo. Este informe se puede exportar ya sea a PDF o lo más recomendable es que sea exportado a Excel, y ya en ese Excel se pueden sacar o arreglar o ajustar las distintas columnas que uno requiera simplemente para la vista o el uso del reporte que queremos. Aparece como dato importante la fecha y hora de cuando fue generado este reporte, un dato que es bien importante porque
los datos, la información de cada paciente es dinámica, entonces puede ser que, dado un reporte que se sacó en alguna hora específica, puede tener una información, un detalle de platos, pero si ese reporte se saca en otra hora, puede cambiar totalmente la información. Por eso es importante siempre fijarse en la fecha y hora que aparece en el reporte de cuándo fue obtenido dicho informe. Otro listado que aparece acá son las dietas colectivas orales servidas, que tiene que ver básicamente con las raciones que fueron, vamos a seleccionar solo un piso para que no se demore tanto, las raciones que fueron entregadas en una fecha e ingesta en particular, donde aparece en detalle. Por ejemplo, acá yo seleccioné los almuerzos de una planta en particular, aparecen todos los almuerzos, la hora en que fue impresa la etiqueta para ese almuerzo, el nombre de los pacientes, su identificación, su ubicación y el detalle de la bandeja o detalle de las preparaciones entregadas a ese paciente. También es un informe que se puede exportar hacia Excel, PDF o Word también en este caso. Bien, esas son las informaciones o funciones más importantes que vamos a repasar en este video. Y muchas gracias, y eso es todo.